Buenos días a todos. Daros la enhorabuena aquí en la facultad. En primer lugar, quiero disculpar que el señor decano tenía pensado venir un momento, pero tiene una comisión y no va a poder acompañarnos. Me ha pedido que os lo diga y que disculpe su ausencia. Bueno, vamos a iniciar este acto en primer lugar con la intervención de don José Antonio Regodón Mateos como delegado de la Olimpiada Española de Biólogos de Extremadura. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí estoy como delegado de la Olimpiada Nacional, pero también como asesor del Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, que es uno de los que organizan junto con la Universidad de Extremadura y el Colegio Oficial de Biólogos este evento. Bueno, pues como delegado y como asesor del Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, en primer lugar quiero resaltar el apoyo que todos los años hace el Centro de Profesores y Recursos a estas Olimpiadas y también a otras Olimpiadas más que se celebran aquí en Extremadura. Desde el Centro de Profesores creemos fundamental apoyar al profesorado y a su alumnado en esta apasionante actividad, que sin duda es clave para fomentar las vocaciones científicas. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Juan Manuel Sánchez Guzmán, catedrático del área de zoología, que va a impartir la conferencia. Muy bien. Voy a ver el móvil, no vaya a ser que alguien me mande un WhatsApp mientras que estoy hablando. Bueno, chicos, cuando te proponen una conferencia, una charla como esta, la verdad te la suelen proponer 4, 5, 6 meses antes, con lo cual tú dices, sí, sin problema, y cuando llega el día dices, me cacho en 10, qué mal me viene, pero a medida que ha ido pasando la mañana, he ido cayendo en una cosa importante que posteriormente se ha cumplido. Y es que, claro, yo iba a dar una charla o una conferencia a unos alumnos de instituto y de colegio, pero lo que no recordaba, ni sabía, ni he caído hasta que me he llegado aquí, que le iba a dar la conferencia también a 30 años de mi vida docente, es decir, a todos vuestros profesores, ¿de acuerdo? O a una buena parte de vuestros profesores. Cuando he llegado aquí, he empezado a encontrarme con una gran cantidad de profesores de instituto y de colegio a los que yo le di clase. Y os puedo asegurar que todos eran magníficos estudiantes. Lo que ellos dicen en clase es verdad. Eran magníficos estudiantes. Con lo cual, esta charla, pues, en los últimos 20 minutos se ha convertido también en un elemento emocional importante al ver a tanta gente y recordar en esos momentos a esas personas, en esas clases donde habéis estado vosotros haciendo el examen. No hace tanto, hace 30 años. Ninguno de vosotros vuestros padres todavía no habían pensado en vosotros prácticamente, ¿de acuerdo? Pero ellos ya estaban por aquí. Cuando me preguntaban de qué hablar, digo, bueno, podemos hablar pues prácticamente de cualquier cosa, pero yo voy a intentar que fuera, o intentaba que fuera algo más o menos entretenido, y porque realmente la charla va dirigida a vosotros los estudiantes y no a ellos los profesores, ¿de acuerdo? Entonces me decidí por hablar de la biodiversidad y el cambio global y esta mala relación que traen estos dos elementos, ¿de acuerdo? Voy a aumentar un poquito el zoom y me voy a ir a la definición de recursos naturales, ¿de acuerdo? ¿Qué son los recursos naturales? Pues son todo un conjunto de bienes, ¿no? De bienes y de servicios que tiene la naturaleza a nuestra disposición, ¿de acuerdo? Hay un tema importante y es que dentro de estos recursos naturales hay dos tipos, los que son renovables y los que no son renovables. Los que no son renovables, pues imaginaros, estamos hablando, por ejemplo, del granito de Quintana. El granito de Quintana, una vez que se acabe, no se podrá renovar. Pero hay toda una serie de elementos que son generalmente todos los seres vivos que realmente de manera entrópica cada generación pone la semilla para que sobreviva la siguiente generación. Y entonces, aunque nosotros hagamos una extracción de ellos, estos elementos se vuelven a renovar. Es decir, se mantiene un stock. Nos permite que nosotros hagamos una extracción, nos aprovechemos de ellos, y ya veremos que nos aprovechamos mucho, pero ellos son capaces de ir renovándose siempre y cuando nosotros no pasemos de un determinado umbral. Si pasamos de un determinado umbral, ellos no tienen capacidad de autorrenovarse, ¿de acuerdo? Y fijaros, el primero de los elementos que tendríamos que definir es
es la biodiversidad. Muchas veces tenemos la tendencia a decir o a definirla como la riqueza de especies, es decir, el número de especies que hay en un ecosistema. Y va un paso más allá. Es la variedad, efectivamente, el número de especies, y la variabilidad de los individuos de esa especie. Fijaros, yo creo que aquí, no sé si alguno trae alguna mascota, que podría ser, pero creo que aquí hay solamente una variedad, hay solamente una especie. Pero sin embargo, si nos miramos a la cara, todos nos diferenciamos y nos vemos claramente diferentes al vecino, ¿de acuerdo? Y eso sucede en todo el mundo. Imaginaros que aquí solamente en el caso de las patatas, hay multitud de tipos de patatas y una gran variedad dentro de cada uno de esos tipos o de esos tipos o lo que sea. En definitiva, no es importante solamente la variedad, sino la variabilidad de los seres vivos. ¿Por qué? Porque esa variabilidad de los seres vivos nos está hablando de algo fundamental, que es nuestra variabilidad genética, nuestro pool genético. Fijaros, y esto es importante porque aunque yo aquí os intente hacer trampas y diga, los monos no son todos iguales. Aquí hay una diferencia importante entre unos y otros. Pero me viene al pelo las distintas especies de monos existentes. Ahí hay desde gorila, bonobos, el chimpancé, hay prácticamente de todo. Para poner encima de la mesa un detalle importante. Fijaros, cuando vosotros vais a bajar un autobús de turistas de una raza que no es la nuestra, los veis pasar y dices, es que son todos iguales. Ellos piensan lo mismo de nosotros. Porque nosotros tenemos la perspectiva y la capacidad de identificar aspecto y fisionomía de lo que estamos habituados propios de nuestra raza. Aquí viene a pasar lo mismo. Es importante que tengamos claro que esa variabilidad habla mucho de la biodiversidad, ¿de acuerdo? Y va a suceder ya sea a nivel de género, de distintos géneros, o a nivel de una especie. Es decir, aparecen muchos fenotipos diferentes, porque ese genotipo cuando reacciona con un ambiente, incluso en hermanos o incluso en gemelos, van determinando que aparezcan distintos aspectos fenotípicos en los individuos, ¿de acuerdo? Y eso es algo tremendamente importante. Y muchas veces no pensamos en unas características que tiene la biodiversidad y que es importante. Por ejemplo, la biodiversidad es un elemento que está jerarquizado. Vamos desde lo que son los genes a lo que son los paisajes y normalmente va aumentando en la complejidad y encima se comporta de manera holística. Es decir, si nosotros tenemos aquí, si nos ponen toda una serie de genes y los miramos, no sabemos realmente eso qué forma de vida va a terminar dando. Si nosotros tenemos una serie de células, muchas veces no sabemos qué tipo de tejido va a dar. Es decir, el conjunto de los individuos aporta nuevas características al todo. Es decir, ese comportamiento holístico del que estábamos hablando. Y esa organización jerárquica, su complejidad está clara. Los genes son mucho menos complejos que los paisajes, que tienen probablemente miles de millones de genes constituidos por todas las especies que los determinan. Y hay un detalle importante. Fijaros, la biodiversidad realmente es la mayor biblioteca que ha existido, que existe y que va a existir. Y lo que es más, nadie la ha leído ni nadie la va a poder leer nunca, ¿de acuerdo? Nadie la ha leído ni nadie, porque no va a haber tiempo suficiente y porque aquí sí, no es como en los institutos o en la universidad. Aquí sí los libros se están cambiando y actualizando continuamente. Y además, fijaros, hay dos escritoras. La evolución y su hija, la adaptación, ¿de acuerdo? Son los únicos que escriben realmente estos libros, utilizando el proceso de selección natural. Pero madre e hija solamente han escrito toda esta información y todos estos libros y todas sus ediciones en un idioma único, en un idioma
en un idioma único, el DNA. ¿De acuerdo? Todo está escrito en ese idioma. Y nosotros ahora, mucho tiempo después, estamos aprendiendo a leer una gran cantidad de la información que hay ahí. Pero hay ya muchos libros que hemos perdido. ¿Sabéis por qué? Porque estos libros tienen multitud de ediciones. Fijaros, este libro simplemente en esta sala puede tener 200 ediciones diferentes. 200 ediciones diferentes. Cada uno de vosotros sois una edición de este genoma, de este libro, que de alguna manera es la especie humana. ¿De acuerdo? Y además, no solamente eso, hay una característica muchas veces difícil de entender, y es que la biodiversidad produce más biodiversidad, pero que la falta de biodiversidad produce menos biodiversidad. Es decir, es un elemento en forma de vórtice que se retroalimenta. Esto es muy sencillo. Nosotros podemos tener una isla no ocupada. Cuando llega una especie nueva puede interaccionar con la isla de alguna manera y como mínimo puede aparecer un recurso nuevo, los excrementos de la especie nueva. Que ya puede venir otra a aprovechar ese excremento. Y esas interacciones van provocando ese aumento de la biodiversidad. Cuando nosotros a un ecosistema le quitamos una pieza, eso se simplifica y provoca que otra serie de piezas, especies, entren en peligro de extinción. ¿De acuerdo? Y otra característica temporal de la biodiversidad es la siguiente. Esto nos va a servir para hacernos una pregunta. Fijaros, nunca ha existido tantas especies y tanta biodiversidad como ha existido o como existe en la era actual. Y nosotros quitamos los últimos 2000 años desde que nosotros somos capaces ya de tener un contacto real y provocar cambios reales a nivel de medio ambiente. Fijaros qué ha pasado hasta ahora. Estos son números de géneros, que me da lo mismo que fuera número de especies. ¿Qué ha ido pasando a lo largo de la historia de los últimos 4.500 millones de años? Que la biodiversidad no ha parado de aumentar. Y fijaros, y a cada acción de pérdida de biodiversidad ha venido una respuesta de aumento de la biodiversidad. Cada vez que ha existido una crisis de biodiversidad, la cantidad de biodiversidad que ha existido a continuación ha sido superior que la que existía antes. ¿Por qué tenemos que preocuparnos ahora mismo nosotros por la crisis de biodiversidad actual? Si toda crisis de biodiversidad que ha existido hasta ahora ha provocado después que haya más biodiversidad. Eso intentaremos contestarlo, ¿de acuerdo? Y muchas veces, vamos a dejarlo ahí, y muchas veces cuando alguno de vosotros seréis y estudiaréis biología, ¿de acuerdo? Yo decidí estudiar biología, fijaros, probablemente cuando vuestros padres todavía no habían pensado que iban a estudiar, ¿no? En el año 76. Cuando yo estudié biología me decían, ¿y biología para qué sirve? Muchas veces cuando nos preguntan esto, va acompañado de cosas, eso es para las florecitas, eso estudia los pajaritos, las florecitas, y yo tenía un amigo que decía, y los troncos de los árboles, ¿de acuerdo? Es decir, realmente la biología, que en mi época era la ciencia del futuro, hoy en día sigue siendo la ciencia del futuro. ¿Por qué? Porque comienza a apoyar elementos fundamentales, por ejemplo, como es la biotecnología, ¿de acuerdo? Como es la bioquímica, como es la bioquímica médica, como es toda una serie de ciencias que encuentran sus raíces comiendo y alimentándose del abono que produce la ciencia biológica, que produce la biología. Y yo os preguntaría aquí, ¿y la biodiversidad para qué sirve? Y uno diría, hombre, porque es que a mí me gusta ir al campo y ver los pajaritos. Perfecto. Hombre, porque es que yo creo que tiene que ser una noción de futuro y moralmente y éticamente debemos de respetar los seres vivos para que las siguientes generaciones puedan disfrutar de ellos como nosotros. Perfecto. Es decir, cualquier elemento vale, pero vosotros sabéis que anoche cuando dormía soñé
que había desaparecido una especie que tenía la solución para el ébola, o que había realmente un elemento que era capaz de darnos un medicamento, una especie marina que era capaz de darnos una solución y un medicamento para el COVID, y esto sí os suena. Veremos posteriormente la importancia de esto, pero fijaros, es que la biodiversidad tiene una enorme función y tiene un montón de servicios a nuestra disposición. Es que nosotros desarrollamos nuestra actividad en nuestra vida en base a la biodiversidad, aunque creamos que los problemas ambientales no van realmente con nosotros. Intentaremos demostrar esto, porque tendremos toda una serie de servicios de soporte, de regulación. Fijaros simplemente los procesos de cambio climático que se están produciendo. Es decir, este verano pasado, el calor que ha hecho, es decir, el calor que ha hecho durante el tiempo que lo ha hecho, eso no es normal. O el tipo de tormentas que están cayendo en todo el arco mediterráneo, por ejemplo, o en muchos sitios de Sudamérica, o determinadas olas de temporales que se están produciendo en Norteamérica o en Europa. Es decir, la capacidad de amortiguamiento que tenía toda la biodiversidad, los elementos de bosque y demás, no se están produciendo porque nosotros hemos llevado a cabo una transformación por medio de esos gases invernaderos que pueden estar modificando todo el invento que habíamos creado, que la naturaleza había creado hasta ahora. Pero fijaros también en un elemento fundamental, el alimento. Es que el alimento es biodiversidad. Es que hoy en día los israelíes cogen un elemento, cogen un gen, lo introducen en una tomatera y ese gen es capaz de que la planta pueda coger y pueda ser regada con agua de mar. Los tomates no salen en saladitos, ¿no? Hay que seguir echándole sal. Pero lo que sí es cierto es que supone un beneficio tremendo y un aumento realmente importante. Pues se coge el maíz, se coge un elemento también de fea maíz de la altiplanicie en Sudamérica, se le mete el gen correspondiente y pasamos de producir 1000 kilos por hectárea a 2000 kilos por hectárea. Y eso también es biodiversidad, ¿de acuerdo? Eso también es biodiversidad. Y después los servicios culturales. ¿Cuánto habría tardado Isaac Peral en inventar el submarino sin ver cómo los peces, gracias a su vejiga natatoria, metiendo y sacando aire en esa vejiga natatoria, modificaban realmente su peso específico? ¿Cuánto habría tardado Leonardo da Vinci y cuántos huesos no se habría roto Leonardo da Vinci si no hubiese visto nunca las aves volar? Es decir, esa parte cultural de intentar de una u otra manera imitar muchas de las cosas que vemos en el medio ambiente, en la biodiversidad, en los seres vivos, eso muchas veces tampoco lo valoramos. Pero hoy en día hay muchas multinacionales que lo que hacen es extraer de muchas zonas de Sudamérica determinadas plantas o determinados animales para que producen determinadas sustancias que son metidas como perfumes, feromonas. ¿Habéis visto, recordáis aquel anuncio de, quiero recordar que era Axe, aquel desodorante que se echaba y que las chicas caían a tus pies rodando y demás? Fijaros, es porque muchos de estos componentes hoy en día utilizan, digamos, feromonas que llevan a cabo, porque eso está ya muy estudiado, que llevan a estímulos en el género contrario. ¿De acuerdo? En el género contrario. Ahora mismo, hoy en día lo que tenemos que ver es de qué género estaríamos hablando realmente para ver qué colonia o qué vamos a ser capaces de utilizar, ¿no? Porque la cosa se nos está complicando un poco. ¿Ok? Bien. Pues todos estos servicios de aprovisionamiento, fijaros, están basados en elementos muy específicos, como puede ser determinados tipos de comida. Por ejemplo, cuando nosotros cogemos, ¿conocéis lo que es el arroz dorado? Vosotros sois todavía jóvenes, pero todas las personas que utilizan mucho la parafarmacia, hay un componente fundamental en toda la parafarmacia que son los antioxidantes, ¿verdad? Tú vas a la parafarmacia, antioxidantes, ¿por qué? Pues porque, bueno,
funciona contra el ROS, contra las especies específicas reactivas, perdón, de oxígeno, que son las que realmente dicen que nos envejecen y demás. Y entonces todos son cremas con antioxidantes. Pues fijaros, el arroz dorado se ha conseguido también por ingeniería genética y es dorado porque está cargado de carotenoides. Y políticamente y a nivel de ONG ha habido enormes presiones porque provenía de un proceso de ingeniería genética. Pero lo cierto es que un arroz que llevase esa cantidad de carotenoide y antioxidante que lleva el arroz dorado podía solucionar muchos problemas que pueden existir en muchas regiones del mundo por falta de tomar de obtener unos carotenoides que nuestro cuerpo no es capaz de producir, ¿de acuerdo? Eso proviene también de los elementos de biodiversidad. Y fijaros, y nosotros, nuestra España querida, es importante en esto de la biodiversidad. Pues fijaros que poseemos el 30% de los endemismos que existen. Es decir, nuestra región es una región muy dada a producir endemismo, porque también es una península y eso es un elemento importante. Poseemos el 54% de las especies que existen en Europa, existen aquí en España, ¿de acuerdo? Y el 5% a nivel de las especies que existen a nivel mundial, que no es poco. Somos uno de los 25 puntos calientes de producción de la biodiversidad a nivel mundial. Tenemos un total, como mínimo, a día de cuando se publicó esto, de hace 2 o 3 años, tenemos 85.000 especies. Y España, hoy en día, es ya el 5.º país a nivel mundial y el primero en producir una agricultura ecológica, ¿de acuerdo? Una agricultura ecológica, que a lo mejor nosotros no la pagamos mucho, pero en Europa ya sí se está pagando. Y el Mediterráneo también tiene en total un 4% de todas las especies marinas que se han descrito hasta estos momentos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquello que lleve la biodiversidad, nosotros estamos en primera línea de playa, para salir nadando y obtener, bien gracias a la biotecnología, bien gracias a cualquier otro elemento, un rendimiento de esta biodiversidad. Y fijaros, he cogido esta imagen que queda referida a la empresa, pero realmente lo que nos demuestra es la importancia de la biodiversidad en la economía, porque muchas veces cuando intentamos hablar con la gente, nos dicen el pajarito, la florecita, la tal y la cual, que lo único que demuestra es una ignorancia importante de aquello que nosotros queremos utilizar como profesión nuestra y proyección nuestra de futuro. Y en este caso, fijaros que la biodiversidad produce a nivel económico, o la economía extrae de la biodiversidad 60.000 millones de toneladas de producto. ¿De acuerdo? Fijaros que los polinizadores producen riquezas por valor de 153.000 millones de euros. ¿Quién ha pensado alguna vez diciendo, ostras, ¿y esto de la agricultura quién lo mantiene? Pues la agricultura lo mantiene la biodiversidad. Si no hubiera polinizadores, aquí no habría, en la mayoría de los grupos, no habría realmente una producción importante. Si no hubiera toda una serie de microorganismos en el suelo capaces de fijar nitrógeno, aunque nosotros le echemos abono y tal y cual al suelo, pues a lo mejor eso tampoco lo podríamos conseguir. Fijaros de las cantidades que estamos hablando, ¿de acuerdo? Hay un 60% de la población humana que médicamente, que a nivel de productos antibióticos, vive exclusivamente de la biodiversidad. Es decir, personas que no utilizan elementos farmacéuticos. Ahora veremos también lo de los elementos farmacéuticos.
Y hoy en día, cosas como mencionamos, el ecoturismo o el turismo de naturaleza, supone ya un 5% del turismo mundial y está aumentando a un nivel de un 20%, digamos, cada año. Eso es una auténtica barbaridad. Y volvemos a los productos, esta vez farmacéuticos. Fijaros, entre un 25 y un 50% de todos los fármacos que venden en una farmacia tienen su origen en la biodiversidad. Tienen su origen en la biodiversidad. Y algo más económico, 1 de cada 6 puestos de trabajo en Europa está basado en la biodiversidad. Es una auténtica, yo creo que son números realmente importantes. Tan importantes que el 40% de la economía mundial es producida por la biodiversidad. Estos son argumentos no biológicos, argumentos económicos, que muchas veces nos lo plantearán y diremos, no, mira, es que esto no es el pajarito, no es tal, esto es mucho más, estamos hablando de muchas más cosas, porque la biotecnología es algo realmente hoy en día, digamos, que está bebiendo de todo aquello que la biología está produciendo, ¿de acuerdo? Y después tenemos el otro elemento, el cambio. Hemos hablado de la biodiversidad, pero teníamos un elemento de baile, ¿de acuerdo? Una pareja de baile. El cambio. Fijaros, y el cambio es un cambio que realmente es inherente a la biota de la Tierra. En nuestra vida está ligada a un cambio continuo, que puede ser el crecimiento, al cambio de amigos, de ciudad. El cambio es algo importante en nosotros, ¿de acuerdo? Pero fijaros, este cambio, hay distintos tipos de cambio. El mayor cambio que se produce a nivel del medio natural, ¿cuál es? Es una auténtica tontería. El paso del día a la noche. El paso del día a la noche. ¿Y alguien está preocupado porque ese cambio vaya a producir una extinción? No, no produce. ¿Por qué? Porque ese es un reloj externo que ha producido en nosotros, un reloj interno a nivel hormonal y demás, que nos prepara para cuando está llegando la noche, en la mayoría de los casos, y dependiendo de la edad también, decir, uy, qué sueño tengo. Porque en algunos casos lo que hace es espabilarnos, ¿verdad? Y en otros casos ya lo que hace es decir, uff, qué sueño tengo. ¿De acuerdo? Es decir, estos cambios reiterativos y periódicos de relojes externos generan relojes internos que nos preparan para el cambio. Y ahí no suele haber problemas. Y tampoco suele haber problemas en otros elementos que son también predictivos. Los cambios primavera-verano, los cambios estacionales. ¿De acuerdo? Las aves cogen y migran, los mamíferos cogen y migran y tal y cual, y no hay problema. Son cambios que están ya metidos dentro de la biología y de la dinámica de la especie. Y hay otros cambios que son a gran escala y que son cambios más lentos, ¿de acuerdo? Que de una u otra manera, esos cambios lentos son los que producían aquel diente de sierra que ha ido aumentando a nivel de biodiversidad. Es decir, un cambio te produce siempre, o te puede producir una pérdida de biodiversidad, pero si el cambio es suficientemente lento, esos recursos que esa especie está dejando libre es aprovechada por otra para que aparezca una nueva especie, para buscar un proceso de especiación y ocupar ese nicho ecológico que se queda libre, ¿de acuerdo? Y después tenemos los cambios a gran escala y que son rápidos. Lógicamente, si son suficientemente rápidos, aquí no hay que saber, ¿de acuerdo? En Pompeya no se libraron ni los gatos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fue realmente un elemento en unidad de tiempo brutal y allí no hubo manera de escapar, ni de cambiar, ni de adaptarse a nada de lo que allí estaba sucediendo, ¿de acuerdo? En estos términos, nosotros entenderíamos el cambio global como cambios ambientales que se producen y que han sido originados por el hombre y que tienen unas consecuencias determinadas también sobre todo el medio ambiente en su conjunto y sobre la biodiversidad en concreto. Y hay que tener en cuenta una cosa, que algo que se produce en un punto, un impacto que se produce en un punto, puede ser trasladado, el efecto mariposa,
puede ser trasladado a otro punto y que sea en ese otro punto, por el grado de sensibilidad que tiene, mucho más impactante que el lugar en el que se produjo. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y fijaros, llegado a este momento, podríamos decir, bueno, y esto del cambio y el cambio global, que es un problema social, es un problema cultural, que no estamos siendo capaces de entender determinadas cosas, realmente es un problema biológico, es que las especies están realmente atontadas y no son capaces de adaptarse a los cambios que se están produciendo, o es un problema, digamos, económico. Yo solamente os voy a dar un dato, o tres. En el Neolítico, cada uno de nosotros utilizábamos 10.000 kilocalorías persona día. Miles de años después, en la Edad Media, simplemente se duplicaba. 22.000 kilocalorías persona día. En la última década hemos pasado a 250.000 kilocalorías persona día. Hemos multiplicado por más de 10, hemos multiplicado por 11 o por 12 la energía que estamos necesitando para vivir cada uno de nosotros. Y esto es muy difícil que sea capaz de que lo sustente o lo soporte un sistema como el nuestro. Pero no es que haya un problema de pérdida de biodiversidad, que bueno, que la hay. Es que hemos sido tan hábiles como especie de abrir el ciclo de la materia. Hemos sido capaces de producir materiales no biodegradables. ¿De acuerdo? Materiales no biodegradables. Es que hemos modificado profundamente el flujo de energía que existía en la Tierra, provocando almacenamiento o provocando la producción de nuevos elementos de energía en sitios que no estaban originariamente previstos. Y hemos sido capaces de comenzar a provocar un cambio climático simplemente por la emisión de gases invernaderos basado en la última explosión tecnológica a nivel industrial. ¿Dónde se asienta todo esto? En que somos muchos y gastamos muchísima energía. En que aquel elemento que podía ser sostenible está empezando a cruzar un umbral en el cual esto ya no es sostenible. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede cuando juntamos biodiversidad y cambio global? ¿Qué es lo que sucede cuando comenzamos a tocar los violines y esta pareja empieza a bailar? Y la cosa solamente puede ir, en muchos casos, a peor. Fijaros, porque en esta relación es tremendamente importante la velocidad. ¿Por qué? Porque antes vimos que sí, que efectivamente crisis de biodiversidad, explosión, crisis, explosión. Pero esta velocidad que está existiendo ahora de cambio no es aquella velocidad de un continente que se está moviendo a razón de 2 centímetros, 3 centímetros al año. Estos cambios son mucho más importantes. ¿De acuerdo? Estos cambios son medibles en años o son medibles en décadas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Fijaros, a un nivel práctico. ¿Quién le tiene miedo a las balas? ¿Todos le tenéis miedo a las balas? Pues yo no le tengo miedo a las balas. Yo le tengo miedo a la velocidad con la que vienen las balas. A mí me da una bala, yo la cojo, digo, ay, qué curioso, una bala. Le doy una vuelta, le doy dos, hago así, me la tiro con la mano, no me pasa nada. Ahora, si esa bala viene ya con una cierta velocidad y dices tú, espérate, porque a lo mejor esto no es lo mismo. Y la velocidad es importante. ¿Por qué? Porque si el cambio global afecta a todo el mundo, amigo, esto es importante en una unidad de tiempo determinada. Y ahora viene la otra pregunta. Una pregunta que nos persigue a lo largo de toda nuestra vida. ¿Es importante el tamaño? Dice uno, vamos a ver. Señores, pues es importantísimo. ¿Y sabéis por qué? Es importantísimo. Y no es porque el pez grande se come al pequeño, sino porque no es lo mismo que el cambio global afecte a toda una especie que a una pequeña fracción de la especie. Por lo tanto, el tamaño de la población que está afectada es tremendamente importante y es tremendamente fundamental. Y fundamental es la diversidad genética que tenga también esa población. Fijaros,
Cuando hay una población solamente, vamos a suponer, de 1000 individuos, ¿qué esperamos? ¿Que esa población se extinga o que esa población se vaya a especiar y dé una especie nueva? ¿De qué depende? Pueden pasar las dos cosas. Solamente dependen de la diversidad genética. Si tiene suficiente diversidad genética, ¿de acuerdo? Actuará la selección natural y terminará dando una nueva especie. Si la diversidad genética no es suficiente, irá hacia la endogamia, hacia los procesos de endogamia y deriva genética, y lo normal es que termine desapareciendo. ¿De acuerdo? Y esto nos marca o nos determina un mundo cambiante, y un mundo cambiante que no es sostenible. Y que no es sostenible por una serie de impulsores que tenéis ahí, tales como una urbanización descontrolada que estamos haciendo del planeta, una industrialización que veréis que está basada en la última explosión tecnológica que hubo, pero que esa explosión tecnológica que hubo hoy en día va a ser la única que va a ser capaz de sacarnos de donde estamos. Es decir, o hay una nueva revolución tecnológica que, como estáis atendiendo a todas las noticias, se está produciendo y nos va a permitir a lo mejor escaparnos vivos de todo esto, pues aquello que nos provocó y que nos trajo hasta aquí hoy en día va a ser el único elemento que va a ser capaz de sacarnos, la revolución tecnológica. La agricultura y la pesca y el aprovechamiento forestal, la silvicultura, que producen procesos de fragmentación de hábitat importantes, el uso de agua, el transporte, todo esto genera una presión importante al sistema, produciendo unas presiones directas que son las que realmente terminan provocando la crisis de biodiversidad y la pérdida de los servicios ecosistémicos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que termina haciendo que la biodiversidad se encuentre amenazada y sobre todo, que la pérdida de hábitat, las especies invasoras y el cambio climático se encuentren en la base del problema que tenemos actualmente. Veréis que prácticamente 1/3 de los procesos de extinción de especies vienen provocados por cada uno de estos tres elementos, porque realmente tanto la contaminación como la sobreexplotación terminan expresándose también en estos tres factores. ¿De acuerdo? Muy bien. En el primero de los casos, la pérdida de la fragmentación de hábitat que se va a producir. Hoy en día, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza dice que el 36% de las especies que han desaparecido son consecuencia de las invasiones biológicas. Fijaros, y es que hasta ahora el proceso que se ha estado dando ha sido desde una matriz forestal, por ejemplo, más o menos homogénea, el hombre ha ido poco a poco, a lo largo del tiempo, modificándolo, hasta que hemos llegado realmente a una serie de parches forestales, unos parches mucho más pequeños, y lo que hemos hecho es que hemos pasado de una pérdida de hábitat que produce cambios en el paisaje a una pérdida de individuos, porque realmente se están produciendo cambios ya biológicos. Antes cambiaba el paisaje, ahora cambia la vida, al nivel en el que nos encontramos. Y eso hace que en muchos de estos parches haya organismos que no pueden vivir. Y lo vamos a entender claramente. ¿Necesita la misma superficie o el mismo parche una hormiga que un elefante? Evidentemente no. Un elefante necesita mucha más especie, mucha más superficie, un parche mucho mayor para sobrevivir. Llega un momento, un umbral, que desaparecerán esas grandes especies porque no hay parche de suficiente tamaño como para que sobrevivan, como se puede ver en este estudio que hay aquí de Marta, en el cual a medida que va disminuyendo el parche, la capacidad de que los individuos lo puedan colonizar disminuye de manera ostensible. ¿De acuerdo? Y no es mucho mejor el tema de las especies invasoras. ¿Verdad que todos conocéis alguna especie invasora? Nada más que hay que asomarse al río. ¿De acuerdo?
Nada más que hay que asomarse al río y ver realmente lo que nos encontramos ahí, el nenúfar mexicano y el jacinto de agua, ¿de acuerdo? Y fijaros, y nos damos cuenta que es una especie invasora que tiene un impacto importante sobre lo que es el río y sobre lo que es la biología del río. Y estas especies invasoras provienen de que realmente hay individuos y especies que comienzan a ocupar lugares nuevos que no poseía anteriormente. Y tú, vamos a ver, sí. Pero ¿eso qué diferencia hay de una migración? De la migración de las aves, de la migración de los ñu y las cebras. Eso que nos dice que es un ñu. Dice, es un bicho que cuando empiezo a quedarme dormido después de comer, empieza una migración y que cuando me despierto se lo están comiendo los cocodrilos, ¿no? En este documental continuo que hay siempre de la migración a través del Serengeti de todas estas poblaciones. Pues efectivamente, esos individuos cambian continuamente, pero es un cambio rítmico, ya sea plancton, que tiene un movimiento vertical en la columna de agua, ya sean cetáceos, ya sean ungulados o ya sean aves. Estas no son invasiones biológicas. Esto no son invasiones biológicas, ¿de acuerdo? Invasiones biológicas es esto. El conejo en Australia. Fijaros, esto proviene de que un señor que tenía una finca en Australia cogió una serie de, era un inglés, cogió una serie de conejos para jugar al tiro con él, pero no fue muy eficaz y se quedaron algunos conejos, que quedaron varios grupos de conejos en libertad, en un sitio donde no existían depredadores o depredadores placentarios, allí eran todos marsupiales. Fijaros a lo que llegó el conejo y fijaros cómo desde este punto que fue donde apareció el conejo, en qué tiempo, en poco más de 100 años, había ocupado toda Australia y había dejado a Australia en algo tal como esto. Esto es una especie invasora. ¿Es aquí el conejo una especie invasora? No, aquí el conejo es una especie deseada. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas con ella a nivel de enfermedades y porque nuestro sistema se viene abajo por falta de conejos. ¿De acuerdo? Y en algunos sitios, cuando todo esto es un ambiente completamente cerrado, como es un lago, la introducción de una especie provoca la desaparición por completo de otra. Pero lo que sí es cierto es que fijaros simplemente en los procesos de invasiones biológicas que se producen en el mar. Estas son las principales rutas marinas. ¿Y por qué se producen estos procesos de invasiones biológicas? Imaginaros un barco cargado de material que está abandonando el Mediterráneo, que se enfrenta al Atlántico. Y de la misma manera que Isaac Peral pensó en el tema del submarino, el barco, ¿qué es lo que hace? Que llena sus depósitos de agua en el mar de Alborán, frente a mi tierra, lo llenan de agua para que el barco se asiente, para que el barco pese más y pueda atravesar el Atlántico. ¿Qué sucede cuando llega al puerto de Boston? Que ese barco, para entrar en el puerto, tiene que pesar menos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Abre todas sus compuertas, todos sus depósitos de agua, expulsa todo el agua. Ahí van cientos de especies, que la primera vez no hay ningún problema porque desaparecen todas, la segunda tampoco, pero poco a poco terminan consiguiendo que todo el sistema se vaya homogenizando y que haya unos procesos de invasiones biológicas tales como los que hoy vemos en televisión con el tema de las algas asiáticas que aparecen en el sur de España y que están provocando problemas de pesca tremendamente serios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta es la dinámica que tiene de asentarse una especie invasora. Fijaros, ¿sabéis lo que es el jacinto de agua, no? Perdón, el jacinto de agua, el nenúfar mexicano, el que está aquí, junto con el camalote. Esa es una planta que vive enraizada. ¿Sabéis en qué fecha apareció por primera vez en Extremadura? En el año 67. Y aparecieron 8 plantas en una charca de Sagraja
y está definido como ¡ay, una nueva especie! Y nadie le hizo caso. Allí habría sido muy fácil cogerla, pero eran bonitas, claro. Cogerla y haberlas eliminado. Mirar hoy en día lo que tenemos. La inversión de más de 60 millones de euros ya desde que aparecieron tanto una especie como la otra. ¿De acuerdo? Y fijaros, desde los años 1500, antes de 1500, después de 1500 y en el siglo XX, lo que nosotros hemos conseguido mover bichos para arriba y para abajo es que los gatos y los perros son los causantes y las ratas de la mayoría de las extinciones, por ejemplo, en las islas. Porque en las islas allí vivía todo el mundo muy bien y no tenía por qué tener ni alas para volar, porque no había depredadores. Y hoy en día la cosa sí cambia de manera manifiesta. Por lo tanto, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos convertido lo que era un proceso natural en un proceso artificial y letal, causante del 39% de los procesos de extinción de la biodiversidad que existe hoy en día, que se une al 37% de la fragmentación de hábitat, ¿de acuerdo? Y tenemos ya casi un 80% del total. Pero por si nuestros inventos hubiesen sido pocos, viene el cambio climático. ¿Y el cambio climático qué es lo que sucede? Que comienza a provocar, hoy en día creo, que poca gente va a discutir que existe un cambio climático, porque en algún momento lo habrá visto, lo habrá notado. Hoy en día ya no es una cosa de unos cuantos que dicen que esto está cambiando, pero no hay tantas cosas demostradas. Lo que sí está demostrado es que hay un incremento acumulado de la temperatura a nivel global, ¿de acuerdo? Que hay los patrones de precipitación son más variables, es decir, que llueven en determinados sitios que antes no llovía, o que hay sequía en sitios que antes no las había, o las dos cosas a la vez incluso, una tras otra. Y que hay una mayor frecuencia, duración e intensidad de los eventos climáticos extremos. Por ejemplo, lo que son las olas de calor, la que hemos vivido este verano. Eso sí tiene un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque los que vayan a estudiar fisiología, veréis que realmente un incremento acumulado de la temperatura, como está previsto aquí, nosotros hemos hecho muchos experimentos en el caso de aves, las aves lo van a aguantar perfectamente, y si lo aguantan las aves, lo van a aguantar otros muchos grupos. ¿Qué es lo que no aguantan ni el resto de las especies ni nosotros? Que nos llegue una ola de calor y cuando no nos hemos recuperado de ella nos llegue otra, y nos llegue otra, y nos llegue otra. Con la ola de calor nos impacte de una manera continua, como ha sido este verano. Nada más que hay que ver la mortalidad extra que se ha producido realmente. Y este cambio climático afecta a muchas características de las poblaciones, las que tenéis ahí, la morfología, la fisiología. ¿Por qué? Porque en muchos casos los animales están preparados y están sincronizados con esos relojes externos para que críen en determinado momento, que es cuando sus presas son más abundantes. Si el cambio climático lo provoca que esas presas críen antes o después, ellas no tienen la facilidad en ese tiempo de adaptarse al nuevo periodo en el que hay presas. Y entonces terminan desapareciendo. Existen modelos que afectan tanto a los individuos adultos, ¿de acuerdo? Afectan tanto a los individuos adultos, provocando pues menores probabilidades de supervivencia o problemas relacionados con su capacidad reproductiva. Y también, por supuesto, sobre el éxito reproductor, sobre los procesos de incubación, o sobre cualquier otro elemento que realmente está disminuyendo la viabilidad de las poblaciones. Y estas cosas sí están hoy en día demostradas. Fijaros, y el tamaño es importante. ¿Por qué? Porque como ha sucedido en el pasado, las especies más grandes tendrán muchas más tendencias a desaparecer que las especies más pequeñas. Y dice, vale, pues entonces yo soy pequeño, voy a poder sobrevivir. ¡Ojo! No arriendo las ganancias. ¿Sabéis por qué? Porque hoy en día los estudios demuestran que un cambio continuado de la temperatura, es decir, que la temperatura aumente 4, 5, 6 grados, eso va a favorecer a los animales y a las especies de pequeño tamaño. Pero que las olas de calor más o menos continuadas
que estamos sufriendo, eso solamente se libra uno teniendo un gran tamaño, que se evita la evapotranspiración. ¿Recordáis aquello de relación tamaño-superficie o volumen-superficie? Bueno, pues entonces ahí lo tiene claro. Fijaros, ¿quién se abriga más durante el invierno? ¿Una persona delgada o una persona gruesa? ¿Y quién va a sudar más en verano? ¿Una persona gruesa o una persona delgada? Porque tenemos mejor abrigo. ¿De acuerdo? Pues efectivamente, es decir, no hay solamente una situación y una respuesta. Fijaros, estos son dos estudios de modelos que hemos hecho para dos especies aquí en Extremadura. ¿Qué va a suceder si modificamos el nicho climático en el águila perdicera y en el águila real? Y fijaros lo que sucede. En el caso del águila perdicera, a medida que pase el tiempo, el hábitat climático va a ser mejor. Para la real, prácticamente desaparecerá de Extremadura porque las posibilidades climáticas de que la especie se mantenga son prácticamente nulas. ¿Por qué? Fijaros, por una razón muy sencilla. Porque esta especie es una especie mediterránea que tiene su epicentro en la región mediterránea. Está más adaptada al calor. Mientras que esta otra se encuentra, nosotros somos un rango de distribución. Ella es centroeuropea. Y entonces ella vive mejor en sitios más fríos. Que aquí está en el límite y le aumentamos 4 grados la temperatura y dices, ¡puf! ¿Esto que lo va a aguantar? Y son dos especies que tienen relativamente un tamaño parecido. ¿De acuerdo? Vale, todo eso termina provocando una crisis de biodiversidad. Fijaros lo que dice una empresa como Iberdrola que para justificar muchas veces su impacto hacen muchos estudios sobre biodiversidad, ¿de acuerdo? En el año 2100 estarán amenazados, habrán desaparecido aproximadamente un 17% de las especies. Y dice, bueno, ostras, pero es que alguna de ese 17% puede ser una especie fundamental para nosotros. Es que hoy en día ya hemos demostrado una cosa. ¿Sabéis algo tan extraño? ¿Sabéis el modelo de aparición del ébola? Fijaros, es que ya hoy en día la enfermedad en África del ébola se ha demostrado que se produce en los 5 primeros años de un proceso de deforestación muy intensivo. Hay un proceso de deforestación en grandes dimensiones e intensivo en una zona y poco después aparece el ébola. Y dice, ¿y esto que tienen que ver los árboles? Por no decir una barbaridad, que tienen que ver los árboles con esto otro. Pues muy sencillo, porque ponemos en contacto organismos con los que no hemos contactado anteriormente y poblaciones con las que no hemos contactado anteriormente y que tienen residualmente una serie de patógenos con los que no nos hemos relacionado hasta ese momento, ¿de acuerdo? Y hoy en día eso sí está muy estudiado. Fijaros, ¿por qué aparecen ahora en España muchas enfermedades que antes no aparecían? Hay muchas enfermedades zoonóticas transmitidas por animales, porque es que antes muchos de esos animales no existían. No existían los vectores, los mosquitos, tigres, que eran los que realmente transmiten tal o cual. O no existían determinados mosquitos que son los que lo producen. El impacto de la crisis de biodiversidad sobre la economía y la salud es brutal. Es brutal. ¿De acuerdo? Y bueno, y realmente afecta a todos los hábitats. A los que más afecta, donde más estamos, en las costas, en las zonas costeras, y después, en lo que más necesitamos y más gastamos, las aguas continentales, ¿de acuerdo? Y los elementos rocosos. ¿Y a qué grupo amenazamos más? A los peces. ¿Por qué? Porque los explotamos mucho, y en el caso de los peces continentales, como sucede en el caso de Extremadura, porque las invasiones biológicas están acabando con ellos. Allí donde aparece la lucioperca prácticamente desaparece todo. Y fijaros, y porque ha entrado ahora un pececito, el pececito chino, que no compite con los demás. Esto es mucho peor. Es portador de una enfermedad a la que él no es sensible, pero que todos los organismos todos los ciprínidos autóctonos sí son sensibles. Pero ¿cómo son sensibles? Impidiendo su capacidad reproductora.
Ostras, esto no es que si me come, que como me escapo, es que te transmite una enfermedad que te impide reproducirte. Eso es un proceso brutal. Y esos son campos de estudio realmente muy bonitos, ¿no? Y fijaros a la velocidad que se está produciendo desde 1900 todos los procesos de crisis de biodiversidad. Chicos y chicas, recordar de aquello sobre lo que se asienta el 40% de la economía mundial. El 40% de la economía mundial. ¿Y cómo se produce todo esto? ¿Cómo se produce este proceso? Pues fijaros, se produce, como he dicho anteriormente, mediante un vórtice. Inicialmente, ¿qué sucede? Que hay una explosión o una disminución de la población. Esto lleva a cabo una modificación de la distribución espacial. Lleva a cabo que los individuos tengan menor capacidad de reproducirse. Y entonces comienza un vórtice de efectos genéticos a corto plazo, que si no se soluciona, esto ya en un momento crítico pasará a un elemento de procesos endogámicos y de deriva genética que hará que el fenotipo del individuo no se encuentre adaptado a su ambiente y que la selección natural no tenga suficientes elementos para seleccionar un genoma u otro. ¿De acuerdo? ¿Esto qué provocará? Que daremos una vuelta aquí, que será una vuelta aquí, y cada vez que vayamos dando una vuelta, la velocidad va aumentando, como va disminuyendo el radio este que hay aquí de giro, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuantas más veces pase por estos vórtices, más posibilidades hay de que un elemento se vaya a extinguir y pasaremos un umbral a partir del cual es imposible que la especie se recupere. ¿De acuerdo? ¿Y qué herramientas tienen los animales para solucionar esto? Pues lógicamente hay elementos tales como la resistencia ambiental, la resiliencia, la plasticidad fenotípica, que son respuestas a corto plazo, y la adaptación y la evolución, que son respuestas a medio y largo plazo, que son aquellas dos personas, entre comillas, que se dedicaban a escribir aquellos libros de esa biblioteca de biodiversidad, ¿de acuerdo? Fijaros, la resistencia ambiental de un ecosistema es aquella que impide de alguna manera que algo se modifique. Veréis, estáis en clase y tenéis una enorme relación entre vosotros, os lleváis muy bien, tenéis mucha relación, y llega alguien nuevo, aunque nos digan que sí, que no, que hay que tratar, que tal, que pum, siempre tendréis un elemento de rechazo hacia él. Eso es algo habitual, eso es la resistencia ambiental. Cuanto más especies y más relación existe entre ellas, más complicado es que llegue una especie invasora. Y la resistencia ambiental es esto. Un muro que impide que nosotros entremos en esa comunidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos otro elemento que la genética y lo que son los organismos utilizan para coger y combatir este cambio. Y es la posibilidad de sentir un proceso de cambio, pero en un periodo de tiempo volver a la situación inicial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una cama elástica. Esto no es un muro. El muro o lo tiro abajo o él me rechaza. No, este es otro elemento. Yo soy capaz de deformar la cama elástica, pero finalmente la cama elástica me echa y vuelve a su situación natural. Yo la he deformado, pero finalmente ha podido. Esa estructura ambiental ha podido conmigo. Esa cámara elástica ha podido conmigo. ¿De acuerdo? Y el efecto de cambio puede ser el cambio climático o puede ser las invasiones biológicas. Si la resistencia no es capaz de evitar este umbral, el sistema no logrará recuperarse. Y entonces tendremos una baja resiliencia, si no tendremos una elevada resiliencia. Por su parte, la plasticidad, pues fijaros, yo creo que está claro. La plasticidad es un elemento
que permite que un mismo genoma sea capaz de expresarse de manera diferente en cada momento y en cada ambiente. ¿Habéis visto animales que son pardos en verano y blancos en invierno en zona de nieve? Eso es plasticidad fenotípica. En las lamnias, esto es plasticidad como respuesta a cambios en la salinidad y demás, y es inherente a los organismos, ¿de acuerdo? O en el caso de las mariposas, o en el caso de los quercus también adoptan distintas morfologías como para adaptarse a ese medio ambiente. Y todo ello, y esta capacidad de respuesta está hoy en día basado en un campo importantísimo como es la epigenética, ¿de acuerdo? Es decir, la epigenética permite que por medio de metilación o por acetilación también de histonas se provoquen determinadas inhibiciones de expresión en determinados genes. Y esto es temporal, pero esto responde muy rápidamente. Esto puede responder y responde en una generación. Y esto responde, por ejemplo, en algunos casos, no en este, en algunos casos, como en el caso de las plantas, el cambio fenotípico de las plantas en invierno y verano. Se inhiben se producen procesos represores de la floración o no, para que aparezcan flores o no. Estos son mecanismos que se utilizan y todo esto son mecanismos biológicos que se utilizan, pero además nosotros, el hombre, saca toda una serie de legislaciones, normativas, estrategias y demás para ir haciendo que todo este proceso, que todo este cambio de biodiversidad, que realmente tiene una incidencia tan importante, lo paremos. Y podamos seguir viviendo en este planeta y podamos seguir viviendo de la biodiversidad y podamos seguir explotando ese 40% de nuestra economía basada en la biodiversidad. ¿Ok? Bueno, chicos, pues esto es todo. El cambio global es malo, tenemos que sobrevivir con él, tenemos herramientas para poder soportarlo, pero sobre todo lo que no debemos de seguir permitiendo es que se siga produciendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no olvidemos que parte de ese cambio es el que nos ha traído hoy aquí, a la Olimpiada de Biología, que uno os estaréis arrepintiendo y otros os estaréis alegrando, pero que al fin y al cabo esto es lo que hay. Así que nada, muchas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra doña Olga Luengo Quirós, que es la delegada provincial de Educación. Pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme a compartir con todos vosotros este acto de inauguración de la 18ª Olimpiada de Biología en Extremadura. Quiero comenzar agradeciendo al Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura, a la Universidad de Extremadura y al CPR de Badajoz su trabajo, su esfuerzo, su compromiso en la organización un año más de este certamen de promoción y popularización de la biología en los centros educativos de secundaria de Extremadura y, por supuesto, agradecer y decirle desde aquí lo mucho que he disfrutado al profesor Sánchez Guzmán la magnífica lección que nos acaba de dar y que creo que ha sido muy, muy reconfortante, ¿no? Escuchar a alguien que explica tan fácilmente algo tan difícil, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Igualmente, y como no podría ser de otra manera, quiero resaltar y agradecer la fiel respuesta que docentes, alumnas y alumnos dan a esta propuesta y que demuestra una vez más la profesionalidad y la dedicación de nuestros docentes y el deseo de aprender y de disfrutar del aprendizaje por parte de nuestro alumnado. Solo un docente sabe lo difícil y lo ardua que es la tarea de educar, entendiendo por esta tarea la de conseguir implicar, ilusionar y transmitir conocimientos y herramientas al alumnado, haciéndoles protagonistas de su propio aprendizaje en el convencimiento de que la educación es un paso esencial en la consecución del bienestar propio
pero sobre todo y fundamentalmente en la consecución del bienestar colectivo. Nuestras alumnas y alumnos, ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI, merecen un sistema educativo donde puedan desarrollar todo su potencial, habilidades y talento, desde donde se les abran las puertas que les conduzcan al conocimiento tanto de las ciencias como de la tecnología, las artes o las humanidades. Desde el final del siglo XX, la biología se ha mostrado como una disciplina en avance constante e indispensable, como nos ha explicado muy bien el profesor, para comprender el mundo que nos rodea, la cual, a través de la biología molecular, la bioquímica, el descubrimiento y conocimiento de virus, la biotecnología o la ingeniería genética, por poner solo unos ejemplos, se ha convertido en pilar fundamental para avanzar en la mejora de la calidad de vida de los seres humanos y del propio planeta, apostando y trabajando por un desarrollo sostenible que es el gran reto al que se enfrenta la humanidad del siglo XXI. La Olimpiada de Biología en Extremadura es un extraordinario ejemplo de cómo fomentar el estudio y el conocimiento de la biología, reuniendo a jóvenes de toda Extremadura en un encuentro donde no solo se trata de mostrar conocimientos, sino también donde tiene también cabida la convivencia y la interacción de jóvenes que comparten inquietudes y comparten un mismo amor por la ciencia y la biología. Son ya muchas las ediciones realizadas y a lo largo de estos años muchos los participantes que descubrieron en estas jornadas su vocación científica. Es probable que muchos de ellos hayan conducido su vida profesional por cualquiera de los caminos de la ciencia y hoy ejerzan como investigadores, trabajando incansablemente por encontrar tratamientos que pongan fin a viejas y nuevas enfermedades, o que su vida la hayan encauzado como docentes dispuestos a seguir inculcando el espíritu científico a las nuevas generaciones. Esta 18ª edición cuenta con la participación de 17 centros de toda Extremadura. A estas alturas del día imagino que los nervios ya se han ido templando, puesto que la prueba teórica de la fase autonómica ya ha tenido lugar, pero independientemente de quienes sean los participantes seleccionados para la prueba práctica que se hará esta tarde, o los clasificados para representar a Extremadura en la fase nacional en Barcelona, mi felicitación es para todos y cada uno de los que estáis hoy aquí, sacando horas de donde no hay en este duro curso que es segundo de bachillerato para poder presentaros a las Olimpiadas de Biología. Por otro lado, esta Olimpiada sería imposible realizarla sin el trabajo diario y constante de los docentes que os acompañan, no solo en esta prueba, sino a lo largo de todo el curso escolar, preparándoos para alcanzar los mejores logros aquí en la Olimpiada de Biología y también en la vida. Así que permitidme para terminar felicitar a los docentes, alumnas y alumnos de los IES Alba Plata de Fuente de Cantos, Alcáceres de Cáceres, Bárbara de Braganza de Badajoz, Bartolomé José Gallardo de Campanario, el Rocense de Cáceres, Emérita Augusta de Mérida, Francisco de Orellana de Trujillo, Maestro Domingo Cáceres de Badajoz, María Josefa Baraínca de Valde la Calzada, Norma Casabrina de Cáceres, Profesor Hernández Pacheco de Cáceres, Puente Ayuda de Olivenza, Sierra de Montánchez y a los colegios Claret de Don Benito, María Auxiliadora de Mérida, Ramón Izquierdo de Badajoz y Sagrada Familia de Badajoz. Espero no haber olvidado a ninguno. Termino con esta felicitación y deseando que sigáis disfrutando de esta jornada, disfrutando de la biología y disfrutando del deseo de aprender. Muchísimas gracias. Tiene la palabra a continuación don Antonio Palomeque Peinado, decano del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura. Muy bien, buenas tardes. Creo que hemos olvidado un centro, ¿no? ¿Cuál es? Vale, pues ha habido un error porque le hemos manifestado a la delegada cuáles eran los centros y nos hemos equivocado. Así que el Zurbarán también lo incorporamos a esa lista. Muy bien. Nada, por supuesto, en nombre del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura, al que represento, agradecer
por supuesto, a vosotros y a vosotras, a los estudiantes, a los profesores, a los centros en general, pues de nuevo otro año más la participación en estas Olimpiadas. Agradecer, por supuesto, a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura y también al Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, que dediquen parte de sus recursos humanos, y económicos a organizar esta actividad, ¿no? Quería también agradecer, en este caso, citando pues a personas en concretos que pues dedican también parte de su tiempo a poder organizar esto, ¿verdad? A los delegados y delegadas de la Olimpiada de Biología en Extremadura, a nuestro compañero David Delgado, y a otras personas que seguro que no cito, que dedican parte de su tiempo a esta actividad, a poder desarrollar esta actividad, entre otras al profesorado de la Facultad de Ciencias que colabora y a alumnos también que no sé si del grado de Biología y en Biotecnología que estáis haciendo como una sesión de voluntariado colaborando en la organización. Mira, yo tenía una pequeña presentación, creo que no de más de 7 minutos, pero la voy a recortar porque creo que como vamos con cierto retraso, no sería conveniente que la hiciese completamente extensa, ¿no? Además, por otro lado, la magnífica intervención o conferencia de Juan Manuel, del profesor Sánchez Guzmán, pues sirve en este caso para comentar que lo que yo quería abordar era el papel de la biología en la sociedad. Él en su intervención, pues efectivamente nos ha hablado de uno de los papeles que puede jugar la biología en la sociedad, el papel en la biología en la sociedad. Este evento en sí mismo es un ejemplo, ¿no?, en el ámbito educativo. El profesor Sánchez Guzmán pues nos ha hablado del papel de la biología en relación con la economía, por ejemplo. En definitiva, la biología juega un papel importante en la sociedad y parte de ese papel lo hace a través de las profesiones. Y en ese sentido, os queríamos proponer un pequeño juego o concurso, si queréis llamarlo así. Le enviaremos a los delegados de la Olimpiada en Biología por WhatsApp un enlace web para que podáis acceder los alumnos, los participantes. Espero que os hagan llegar o a través de vuestros profesores ese enlace web, porque queremos que nos ayudéis a definir mejor lo que es la biología y lo que es la profesión de biólogo. Ya veréis, en el enlace lo vais a encontrar. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española de Lengua, se encuentra con la definición de médico o de médica y de medicina también, por tanto, y veréis cómo en ella queda reflejado el papel social o el papel de esa profesión en la sociedad. Es una definición corta, claro, pero se ve claramente. Si uno acude al mismo diccionario y pone biología o pone biólogo o bióloga, veréis que ahí no es fácil deducir el papel de la biología en la sociedad, aunque insisto, seguro que todos vosotros, por cursar esta disciplina, por la propia conferencia que ha dado Juan Manuel, ya entendéis cuál es el papel. Pero queremos que nos ayudéis, entre otras cosas, porque queremos hacer ese pequeño concurso, diríamos, de tal manera que habrá un jurado que decida cuáles son las 3 mejores definiciones y le daremos un pequeño premio. Y además, esas definiciones se las haremos a la Real Academia Española de la Lengua,
que hagan lo que les parezca oportuno, teniendo en cuenta además, y con esto ya termino, que si no recuerdo mal, recientemente se incorporó a esa academia un doctor en biología, el profesor de Nubes, creo recordar. En todo caso, acabo con esto, le enviaré, como digo, esos enlaces, le enviaremos ese enlace a los 2 delegados de la Olimpiada de Biología, que espero os lo hagan llegar. Y muchas gracias, suerte y hasta pronto. Gracias. Bueno, ya para finalizar este acto, simplemente, bueno, pues desearos a todos los que tenéis esta tarde las pruebas prácticas suerte, tanto esta tarde como a los que paséis a la fase nacional y hasta donde lleguéis. Daros las gracias tanto al profesorado como a los estudiantes por la participación. Este año es el primero, después de 2 años en los que no ha sido totalmente presencial, en que podemos volver a hacer todos los actos presenciales. Entonces, bueno, a ver qué tal sale todo. Espero que la foto que os hice antes haya salido bien. Luego ya os la mandamos también. Y pues simplemente desearos también que por lo menos a una mayoría de los que estáis aquí, dentro de unos años veamos aquí cursando biología, biotecnología, como decía también Juanma, ciencias ambientales, y que, bueno, nos veremos en esta facultad, que os quedéis por aquí estudiando y podamos tener contacto. Por mi parte, nada más. Simplemente agradeceros a todos la participación y recordaros que ahora se va a hacer entrega de los diplomas que os van a entregar. ¿Vale? Gracias.